Fue a devolver una billetera perdida y terminó encontrando al único hombre capaz de curar su corazón. El aire frío de febrero mordía las mejillas de Sofía Mendoza mientras caminaba apresuradamente por las calles empedradas del barrio de Doctores en la Ciudad de México. Sus zapatos gastados resonaban contra el pavimento húmedo y el vapor de su respiración se mezclaba con el smog matutino que cubría la capital como una manta gris. A las 6 de la mañana, las calles comenzaban a desperezarse con el bullicio de vendedores ambulantes, preparando sus puestos, y trabajadores dirigiéndose a sus empleos. Sofía ajustó su mochila desgastada y aceleró el paso. No podía llegar tarde al Hospital General de México, donde trabajaba como enfermera en el turno nocturno. Aunque técnicamente su jornada había terminado hace una hora, había decidido quedarse más tiempo para ayudar con una emergencia en urgencias. El dinero extra siempre era bienvenido, especialmente ahora que los medicamentos para el diabetes de su madre, doña Carmen, habían subido de precio otra vez. Mientras doblaba en la esquina de la avenida Niños Héroes, algo brillante en el suelo captó su atención. Entre las hojas secas y los desechos que el viento nocturno había acumulado junto a un poste de luz, yacía una billetera de cuero negro, obviamente cara por su textura y acabados. Sofía miró a su alrededor. A esa hora, solo algunos trabajadores madrugadores caminaban con prisa hacia sus destinos. Nadie parecía estar buscando algo perdido. Se agachó y recogió la billetera con cuidado, como si fuera un objeto frágil que pudiera romperse en sus manos. Al abrirla, sus ojos se abrieron como platos. Había más dinero en efectivo del que ella ganaba en 3 meses. Billetes de 500 y 1000 pesos perfectamente ordenados. Sus dedos temblaron ligeramente mientras contaba mentalmente. También había varias tarjetas de crédito doradas y platinadas con nombres que no reconocía, pero que gritaban exclusividad. Por un momento, una voz tentadora susurró en su mente. Nadie te vio recogerla. Con este dinero podrías pagar los medicamentos de mamá por todo el año. Podrías arreglar la gotera del techo. Podrías... Pero Sofía sacudió la cabeza con firmeza, silenciando esos pensamientos. No, Sofía, se dijo en voz alta, cerrando la billetera. Esto no es tuyo. Buscó alguna identificación y encontró una licencia de conducir. La foto mostraba a un hombre de facciones fuertes, cabello negro peinado hacia atrás y ojos verdes intensos. El nombre decía Alejandro Herrera Sánchez. La dirección era en las Lomas de Chapultepec, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Sofía suspiró profundamente. Llegar hasta las Lomas significaría tomar 2 microbuses y gastar dinero que no tenía en transporte, pero sabía que era lo correcto. Se imaginó cómo se sentiría si perdiera su propia billetera, aunque la suya solo contuviera unos pocos pesos y su identificación del hospital. Decidió que iría después de dormir unas horas. Su turno había sido especialmente agotador, con 2 emergencias que requirieron toda su atención y habilidad. Sus ojos ardían de cansancio y sus pies dentro de los zapatos blancos del hospital le dolían como si hubiera caminado kilómetros. Al llegar a la pequeña casa que compartía con su madre en una vecindad de Doctores, Sofía encontró a doña Carmen despierta en la cocina, preparando café en una olla de barro. «Mija, ¿cómo estuvo la noche?», preguntó la mujer de 60 años, cuyos cabellos grises estaban recogidos en un chongo simple. A pesar de su enfermedad, doña Carmen mantenía una sonrisa cálida que había consolado a Sofía durante toda su vida. «Complicada, mamá, pero nada que no pudiera manejar», respondió Sofía, guardando la billetera en su mochila sin mencionarla. No quería preocupar a su madre con dilemas morales cuando ya tenía suficiente de qué preocuparse. A las 2:30 de la tarde, Sofía despertó con el sonido de las campanas de la iglesia cercana. Había dormido apenas 4 horas, pero era suficiente. Se duchó rápidamente con agua tibia. El calentador solar que habían instalado el año pasado funcionaba de forma intermitente, y se puso su mejor blusa, una de color azul claro que había comprado en el tianguis de ropa usada, pero que aún se veía presentable. El viaje a las Lomas fue exactamente como había imaginado: largo, costoso y lleno de contrastes.
Mientras el microbús serpenteaba desde las calles estrechas y bulliciosas de su barrio hacia las avenidas amplias y arboladas de la zona rica, Sofía observaba por la ventana cómo la ciudad se transformaba gradualmente. Los edificios de concreto sin pintar dieron paso a casas con jardines perfectamente cuidados. Los puestos de tacos fueron reemplazados por cafeterías con nombres en inglés y los carros viejos y abolladados compartieron las calles con Mercedes-Benz y BMWs relucientes. La dirección la llevó hasta una calle privada llamada Cerrada de los Robles, donde las mansiones se escondían detrás de muros altos y portones de hierro forjado. La casa número 47 era particularmente imponente, un muro de cantera rosa de 3 metros de altura con un portón negro que tenía grabados diseños geométricos elegantes. Sofía presionó el botón del intercomunicador, sintiendo cómo sus manos sudaban a pesar del clima fresco. Una voz masculina, profunda y ligeramente impaciente respondió: «¿Sí? Disculpe, señor. Mi nombre es Sofía Mendoza. Creo que encontré su billetera». Hubo un silencio largo, tan prolongado que Sofía pensó que tal vez la comunicación se había cortado. Finalmente la voz respondió, ahora con un tono de sorpresa: «¿Mi billetera? Espere un momento, por favor». Alejandro Herrera colgó el intercomunicador y se quedó inmóvil en su oficina privada, ubicada en el segundo piso de su mansión de estilo colonial moderno. Había estado revisando los reportes financieros de sus propiedades cuando la llamada lo interrumpió. No se había dado cuenta de que había perdido su billetera hasta ese momento. Se palpó los bolsillos de su pantalón de vestir gris y confirmó que, efectivamente, no la tenía. Pero lo que más lo sorprendió no fue descubrir la pérdida, sino el hecho de que alguien la hubiera encontrado y tomado la molestia de devolverla. A los 32 años, Alejandro había aprendido a ser cínico respecto a las motivaciones humanas. Como heredero único del imperio inmobiliario Herrera y Asociados, había sido el blanco de innumerables personas que buscaban acercarse a él por interés. Su última relación con Valeria Montemayor, una modelo de sociedad, había terminado de manera devastadora cuando descubrió que ella solo estaba con él para acceder a su dinero y contactos, incluso llegando al extremo de intentar grabarlo en situaciones comprometedoras para chantajearlo. Desde entonces, Alejandro había elegido el aislamiento. Vivía solo en su mansión de 800 metros cuadrados, atendido únicamente por Rosa, su ama de llaves de confianza, que había trabajado para su familia desde que él era niño, y Aurelio, el jardinero y encargado de seguridad que mantenía los extensos jardines de la propiedad. Bajó las escaleras de mármol que conectaban su oficina con el vestíbulo principal, pasando junto a las obras de arte que su madre había coleccionado antes de morir en un accidente de auto cuando él tenía 25 años. Sus pasos resonaron en el silencio de la casa, un silencio que se había vuelto su compañía constante. Al abrir el portón principal, Alejandro se encontró con una joven que definitivamente no pertenecía a su mundo social. Tenía cabello castaño largo recogido en una cola de caballo simple, ojos marrones cálidos y una expresión sincera que le resultó refrescante. Vestía ropa sencilla pero limpia, y había algo en su postura que transmitía dignidad a pesar de las obvias diferencias económicas entre ambos. «¿Usted es el señor Alejandro Herrera?», preguntó Sofía, sosteniendo la billetera con ambas manos como si fuera una ofrenda. «Sí, soy yo», respondió él, estudiando su rostro en busca de algún signo de las intenciones ocultas a las que estaba acostumbrado, pero no encontró nada más que honestidad genuina. Alejandro extendió la mano para recibir su billetera, pero cuando sus dedos rozaron brevemente los de Sofía durante el intercambio, sintió una extraña corriente eléctrica que no había experimentado en años. Ella retiró su mano rápidamente, como si hubiera sentido lo mismo. «Está todo ahí», dijo Sofía dando un paso atrás. «No toqué nada, solo revisé la identificación para encontrar la dirección». Alejandro abrió la billetera y verificó su contenido. Todo estaba exactamente como lo recordaba. El dinero, las tarjetas, incluso un recibo arrugado de la gasolinera que había visitado la noche anterior. Por un momento, se quedó sin palabras. En su mundo, esto simplemente no pasaba. «¿Dónde la encontraste?», preguntó, su voz suavizándose involuntariamente. «En la avenida Niños Héroes, cerca del hospital donde trabajo. Estaba en el suelo junto a un poste de luz».
¿Hospital? Alejandro la miró con más atención, notando ahora las pequeñas marcas en sus manos que indicaban el uso frecuente de gel antibacterial y la forma en que mantenía las uñas cortas y pulcras. ¿Eres médico? Una pequeña sonrisa cruzó el rostro de Sofía. Enfermera, trabajo en el turno nocturno del Hospital General de México. Alejandro procesó esta información. Una enfermera que trabajaba turnos nocturnos, que había encontrado una billetera con más dinero del que probablemente ganaba en meses y que había tomado 2 microbuses para devolverla sin esperar nada a cambio. Su cinismo habitual se tambaleó. Déjame darte algo por la molestia, dijo, sacando varios billetes de la billetera. Sofía levantó las manos inmediatamente. No, señor, no es necesario. Solo hice lo correcto. Pero tuviste que venir hasta acá, gastar en transporte. Fue mi decisión, interrumpió ella con firmeza, pero sin sonar grosera. No busco una recompensa. Alejandro se quedó mirándola, completamente desconcertado. En su experiencia, todo el mundo buscaba algo de él. Dinero, favores, conexiones, oportunidades. Pero esta mujer parecía genuinamente desinteresada en recibir algo a cambio. ¿Puedo preguntarte por qué? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerla. Sofía inclinó la cabeza ligeramente, confundida. ¿Por qué qué? ¿Por qué la devolviste? Había mucho dinero ahí, podrías haberlo tomado y nadie se habría enterado. Una expresión de sorpresa genuina cruzó el rostro de Sofía, como si la pregunta misma fuera incomprensible para ella. Porque no era mío. Mi mamá me enseñó que lo que no es tuyo, no es tuyo, sin importar las circunstancias. La simplicidad de su respuesta golpeó a Alejandro como un puñetazo al estómago. Había pasado tanto tiempo rodeado de personas que calculaban cada palabra, cada acción, cada gesto buscando una ventaja, que había olvidado que existían personas como Sofía. Tu mamá suena como una mujer sabia, dijo finalmente. Lo es, respondió Sofía con una sonrisa cálida que iluminó completamente su rostro, aunque a veces creo que es demasiado optimista sobre las personas. ¿Y tú no? Sofía consideró la pregunta por un momento, mirando hacia los jardines perfectamente cuidados que se extendían detrás de Alejandro. Creo que las personas pueden sorprenderte, tanto para bien como para mal. Prefiero darles la oportunidad de sorprenderme para bien. Hubo un silencio cómodo entre ellos, interrumpido solo por el canto de los pájaros en los árboles cercanos. Alejandro se dio cuenta de que no quería que ella se fuera todavía. Había algo en su presencia que calmaba la constante tensión que llevaba en los hombros. ¿Te gustaría tomar un café?, preguntó, sorprendiéndose a sí mismo con la invitación. Es lo menos que puedo hacer después de que viniste desde tan lejos. Sofía miró su reloj discretamente. Tenía tiempo antes de prepararse para su próximo turno, pero algo en la intensidad de la mirada de este hombre la ponía nerviosa. No era miedo exactamente, sino una sensación de estar al borde de algo importante y desconocido. No quiero ser una molestia. No lo serías, la interrumpió Alejandro, dándose cuenta de que realmente quería que se quedara. Rosa, mi ama de llaves, hace el mejor café de la ciudad, y me gustaría conocer más sobre la persona que me devolvió la fe en la humanidad. Rosa Delgado, una mujer de 55 años con cabello cano perfectamente peinado y una sonrisa maternal, sirvió el café en tazas de porcelana fina que probablemente costaban más de lo que Sofía ganaba en una semana. La sala donde se encontraban era una mezcla elegante de estilo mexicano tradicional y toques modernos, vigas de madera en el techo, muebles de cuero café y una chimenea de cantera rosa que dominaba una de las paredes. «Este café está delicioso», dijo Sofía tomando un sorbo cuidadoso. No mentía, era mucho mejor que el café instantáneo que tomaba en casa. «Rosa usa granos de Chiapas que tuesta ella misma», explicó Alejandro, sentado en el sillón frente a ella. Se había quitado la chaqueta de su traje y se había remangado ligeramente, lo que lo hacía verse menos intimidante. «Ha estado con mi familia desde que yo era niño. Debe ser como una segunda madre para ti». Alejandro asintió, una expresión melancólica cruzando su rostro. «Especialmente después de que mi madre murió. Rosa fue quien me consoló durante los primeros años, cuando mi padre estaba demasiado sumido en el trabajo para procesar su propia pérdida». Sofía sintió una punzada de empatía.
¿Hace mucho que murió? 7 años. Accidente automovilístico en la autopista a Cuernavaca. Era diciembre, estaba lloviendo. Se detuvo, sorprendido de estar compartiendo información tan personal con una extraña. Perdón, no sé por qué te estoy contando esto. A veces es más fácil hablar con alguien que no conoce toda tu historia, dijo Sofía suavemente. En el hospital veo eso todo el tiempo. Los pacientes a veces me cuentan cosas que no le han dicho ni a sus familias. ¿Es difícil escuchar los problemas de otras personas todo el tiempo? Sofía consideró la pregunta mientras observaba los jardines a través del ventanal. Al principio sí, creía que tenía que cargar con el dolor de todos, pero una doctora veterana me enseñó que mi trabajo no es llevarme sus problemas a casa, sino darles el mejor cuidado posible mientras están conmigo. Suena como una filosofía de vida muy saludable. ¿Y tú?, preguntó Sofía, girando su atención hacia él. ¿A qué te dedicas, aparte de vivir en casas que parecen palacios? Alejandro sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su expresión. Desarrollo inmobiliario. Construimos centros comerciales, edificios de oficinas, algunos proyectos residenciales. Es el negocio familiar. ¿Te gusta? La pregunta lo tomó por sorpresa. Era la primera vez en años que alguien le preguntaba si realmente disfrutaba su trabajo. Honestamente, nunca me había hecho esa pregunta. Siempre fue algo que se daba por sentado. Mi padre fundó la empresa, yo heredé la responsabilidad. Eso no responde mi pregunta, señaló Sofía con una sonrisa traviesa. Alejandro se rió, un sonido que resonó cálidamente en la sala. Tienes razón. La verdad es que me gusta la parte de crear algo que no existía antes. Ver un terreno vacío, convertirse en un lugar donde las familias pueden vivir o donde las personas pueden trabajar. Pero no me gusta tanto el aspecto empresarial, las juntas interminables, las decisiones puramente financieras. ¿Hay alguna parte del trabajo que realmente ames? Sí, respondió sin dudar. Tengo un proyecto pequeño en San Ángel. Estamos construyendo vivienda accesible para familias de clase media. No genera tantas ganancias como nuestros proyectos grandes, pero se detuvo, buscando las palabras correctas. Cuando veo a una familia recibir las llaves de su primera casa, recordando mi propósito original, Sofía lo miró con nueva comprensión. Detrás de la riqueza y el aislamiento, había un hombre que se preocupaba por hacer algo significativo. Eso suena hermoso, dijo sinceramente. Debe ser increíble saber que tu trabajo le cambia la vida a las familias. Como el tuyo, respondió Alejandro. Salvar vidas debe darte una satisfacción que yo no puedo imaginar. Cada paciente que se recupera es una victoria, admitió Sofía, aunque también hay derrotas que duelen mucho. Continuaron hablando durante la siguiente hora, la conversación fluyendo naturalmente entre temas serios y momentos de risa. Alejandro se encontró contándole sobre su amor por los libros de historia, su frustración con las expectativas sociales de su clase y su sueño secreto de algún día escribir un libro sobre la arquitectura colonial mexicana. Sofía compartió historias de sus pacientes más memorables, su relación cercana con su madre y su pasión por la jardinería urbana en el pequeño patio de su casa. Cuando Sofía finalmente miró su reloj, se sobresaltó al darse cuenta de que habían pasado casi 2 horas. «Dios mío, se me hizo tardísimo», dijo, levantándose rápidamente. «Tengo que prepararme para mi turno de esta noche». Alejandro se levantó también, sintiendo una extraña renuencia a dejarla ir. ¿Puedo llevarte? Tengo chofer y es lo menos que puedo hacer. No es necesario, de verdad. El microbús me deja cerca del hospital». «Insisto», dijo Alejandro, con una intensidad que lo sorprendió incluso a él. «Por favor». Sofía lo miró a los ojos y vio algo ahí que la hizo cambiar de opinión. No era súplica exactamente, sino una vulnerabilidad que contrastaba fuertemente con la confianza que había mostrado al inicio. «Está bien», dijo finalmente, «pero solo si no es una molestia». Mientras esperaban a que Aurelio trajera el carro, Alejandro se dio cuenta de que no quería que esto fuera solo un encuentro casual. Quería volver a ver a esta mujer que había sacudido su mundo con un simple acto de honestidad. El Mercedes-Benz negro se deslizaba silenciosamente por las calles de la ciudad, mientras Aurelio, un hombre robusto de 60 años con bigote gris, navegaba expertamente el tráfico vespertino.
Sofía se había acomodado en el asiento trasero de cuero beige, tratando de no tocar nada por miedo a ensuciarlo, mientras Alejandro se sentaba a su lado, más cerca de lo que las buenas maneras dictarían, pero no lo suficiente como para ser inapropiado. Nunca había estado en un carro tan elegante, admitió Sofía, pasando sus dedos suavemente por la superficie del asiento. Se siente como estar dentro de una nube. Alejandro sonrió, observando su expresión de asombro genuino. Mi padre siempre decía que un empresario debe proyectar éxito para atraer éxito. Honestamente, a veces extraño mi viejo Jetta que manejaba en la universidad. ¿Qué pasó con él? Mi padre lo vendió cuando me gradué y me regaló este. Dijo que era hora de lucir como un Herrera. Alejandro hizo comillas con los dedos, imitando la voz grave de su padre. Nunca tuve el corazón de decirle que prefería mi carro viejo. Mientras se adentraban en las calles más bulliciosas del centro de la ciudad, Sofía notó cómo la expresión de Alejandro cambiaba. Sus ojos se movían constantemente, observando los puestos de comida, los vendedores ambulantes, las familias caminando por las banquetas. No era desprecio lo que veía en su rostro, sino curiosidad, como si estuviera redescubriendo un mundo que había olvidado. ¿Hace mucho que no vienes por esta parte de la ciudad?, preguntó Sofía. Años, probablemente, admitió Alejandro. Mi mundo se ha vuelto muy pequeño, la oficina, la casa, algunos restaurantes en Polanco, el club de golf. Es patético cuando lo digo en voz alta. No es patético, es comprensible. Todos tendemos a movernos en círculos familiares. Yo misma rara vez salgo de mi barrio, excepto para ir al trabajo. Pero tú tienes una razón válida. Trabajas turnos dobles, cuidas a tu madre. Y tú tienes responsabilidades enormes con tu empresa, lo interrumpió Sofía. Seguramente hay cientos de personas que dependen de las decisiones que tomas. Alejandro la miró con sorpresa. La mayoría de la gente no ve esa parte, solo ven el dinero y asumen que la vida es fácil. El dinero puede resolver muchos problemas, pero no puede resolver todos, dijo Sofía pensativamente. En el hospital veo pacientes de todas las clases sociales. El dolor, la preocupación, el miedo, esas emociones no distinguen entre ricos y pobres. El carro se detuvo en un semáforo en rojo y Alejandro aprovechó para estudiar el perfil de Sofía mientras ella miraba por la ventana. Había una serenidad en ella que él envidiaba, una paz interior que contrastaba sharply con la constante tensión que él llevaba en los hombros. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo Alejandro cuando el semáforo cambió a verde. Claro. ¿Tienes alguien especial en tu vida? Sofía se giró hacia él, una sonrisa divertida jugando en sus labios. ¿Te refieres a si tengo novio? Alejandro sintió que se sonrojaba ligeramente. Sí, perdón si es muy directo. No lo tengo, respondió simplemente. He tenido relaciones, pero nada serio últimamente. Es difícil mantener una relación cuando trabajas horarios tan irregulares y tienes otras responsabilidades. ¿Otras responsabilidades? Mi mamá, principalmente. Su diabetes requiere cuidados constantes, y desde que murió mi papá hace 5 años, somos solo nosotras dos. Sofía hizo una pausa. ¿Y tú? Supongo que alguien como tú debe tener muchas opciones. La sonrisa de Alejandro se desvaneció. Tuve una relación seria hasta hace un año. Pensé que podría ser la indicada, pero resultó que solo estaba interesada en mi dinero y mis contactos. Lo siento mucho. No es tu culpa. Fue una lección valiosa sobre confiar en las personas equivocadas. Alejandro miró por la ventana. Desde entonces he preferido estar solo. Es más simple, menos doloroso, pero también más solitario, imagino. La observación de Sofía fue tan precisa que Alejandro sintió como si ella hubiera leído directamente en su alma. Sí, admitió en voz baja, muy solitario. Llegaron al hospital justo cuando el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de la Ciudad de México en tonos naranjas y rosados. El Hospital General se alzaba frente a ellos como una fortaleza de concreto y cristal, con ambulancias entrando y saliendo constantemente del área de urgencias. Aquí está bien, dijo Sofía comenzando a abrir la puerta. Espera, dijo Alejandro rápidamente. ¿Podría verte otra vez? Sofía se quedó inmóvil, con la mano en la manija de la puerta. La pregunta la tomó completamente por sorpresa, aunque una parte de ella había esperado que la hiciera. No sé si esa sea una buena idea, dijo finalmente. ¿Por qué no?
Porque somos de mundos muy diferentes, Alejandro. Tú vives en las lomas, yo vivo en Doctores. Tú manejas millones de pesos, yo cuento cada peso, es como mezclar agua y aceite. Alejandro se inclinó ligeramente hacia ella, su voz cargada de una intensidad que Sofía nunca había escuchado antes. Pero el agua y el aceite pueden crear algo hermoso cuando se mezclan correctamente. ¿Has visto alguna vez un atardecer reflejado en un charco después de la lluvia? La metáfora la tomó desprevenida, y Sofía sintió algo revoloteando en su estómago. Alejandro, solo una cena, la interrumpió suavemente. Un lugar público sin compromisos. Quiero conocerte mejor, Sofía, no como el millonario de las lomas y la enfermera de Doctores, sino como Alejandro y Sofía. ¿Es posible? Sofía lo miró a los ojos, viendo la vulnerabilidad que se escondía detrás de su confianza aparente. Había algo en él que despertaba su curiosidad, una profundidad que contrastaba con la superficialidad que había esperado encontrar. Una cena, repitió lentamente. ¿En serio? ¿No prefieres a alguien de tu círculo social? Mi círculo social está lleno de personas que me conocen por mi apellido y mi cuenta bancaria, dijo Alejandro con una honestidad brutal. Tú eres la primera persona en años que me ve solo como yo. El corazón de Sofía se aceleró. Sabía que estaba al borde de algo que podría complicar su vida de maneras que no podía anticipar. Pero también sabía que si rechazaba esta invitación, siempre se preguntaría qué habría pasado. Está bien, dijo finalmente. Una cena, pero elijo el lugar. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Alejandro. Perfecto. ¿Cuándo puedes? Tengo libre el sábado por la noche. Mi turno termina a las 6 de la tarde. El sábado es perfecto. ¿Te recojo a las 7? Sofía negó con la cabeza. Mejor nos vemos en el lugar. Te mandaré la dirección. Sacó un papel del bolsillo de su chaqueta y escribió su número de teléfono. Para que puedas contactarme. Alejandro tomó el papel como si fuera un tesoro, sus dedos rozando los de ella otra vez con esa misma electricidad que habían sentido antes. Gracias, Sofía, por devolverme la billetera, por el café de esta tarde y por darme una oportunidad. No me las des todavía, dijo ella con una sonrisa traviesa. Espera a que veas el restaurante que elijo. Puede que sea muy diferente de lo que estás acostumbrado. Después de que Sofía entró al hospital, Alejandro permaneció en el carro varios minutos, mirando las puertas automáticas por donde ella había desaparecido. Aurelio lo observaba a través del espejo retrovisor con una expresión de curiosidad paternal. ¿Todo bien, joven Alejandro?, preguntó finalmente. Aurelio, ¿alguna vez has sentido que tu vida estaba a punto de cambiar completamente? El chofer, que había trabajado para la familia Herrera durante 15 años, sonrió. Solo cuando conocí a mi esposa, señor, y cuando nacieron mis hijos. ¿Cómo sabías que era la persona correcta? Porque cuando estaba con ella, me sentía como la mejor versión de mí mismo. No tenía que pretender ser alguien más. Aurelio hizo una pausa. ¿Puedo preguntarle algo, joven? Claro. ¿La señorita Sofía lo hace sentir así? Alejandro consideró la pregunta. Durante las horas que había pasado con Sofía, no había pensado ni una sola vez en su dinero, su estatus o las expectativas que otros tenían de él. Había sido simplemente él mismo. Sí, dijo finalmente. Creo que sí. Entonces tal vez vale la pena explorar esa sensación, ¿no cree? Mientras el carro se dirigía de vuelta a las lomas, Alejandro sacó su teléfono y guardó el número de Sofía. Por primera vez en meses, tenía algo que esperar con ansias. En el hospital, Sofía se cambió a su uniforme de trabajo con movimientos automáticos, pero su mente estaba completamente en otra parte. No podía dejar de pensar en la conversación que había tenido con Alejandro, en la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de sus proyectos de vivienda accesible, o en la vulnerabilidad que había mostrado al hablar de su madre y su exnovia. «Sofía, ¿estás bien?», preguntó Carmen Vega, su compañera de turno y mejor amiga en el hospital. «¿Te ves diferente? ¿Diferente cómo? No sé, más brillante, como si alguien hubiera encendido una luz dentro de ti». Sofía se miró en el pequeño espejo del vestidor y se sorprendió al ver que Carmen tenía razón. Había algo en sus ojos que no había estado ahí esa mañana. «Hoy pasó algo inesperado», admitió finalmente.
¿Qué tipo de inesperado? El tipo que puede cambiar todo tu mundo en una tarde. Carmen arqueó una ceja, conociendo demasiado bien a su amiga como para no reconocer las señales. Sofía Mendoza. ¿Conociste a un hombre? Es complicado. Los mejores siempre lo son, dijo Carmen con una sonrisa sabia. Cuéntame todo durante el descanso. Mientras Sofía comenzaba su turno, checando a sus pacientes asignados y revisando las charts médicas, no podía sacudirse la sensación de que su vida acababa de tomar un giro completamente inesperado. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo del cambio. El sábado por la tarde, Sofía se encontraba sentada en el borde de su cama, mirando el contenido de su pequeño armario con creciente desesperación. Su madre, doña Carmen, observaba desde la puerta con una sonrisa divertida, mientras su hija sostenía por tercera vez el mismo vestido azul marino que había comprado para la boda de su prima el año anterior. «Mija, es solo una cena, no una entrevista de trabajo», dijo doña Carmen entrando a la habitación y sentándose junto a su hija. «Te ves hermosa con lo que sea que te pongas». «No entiendes, mamá. Este hombre está acostumbrado a mujeres que se visten con ropa que cuesta más de lo que nosotras gastamos en comida en un mes». Sofía dejó caer el vestido sobre la cama con frustración. «¿Qué estoy haciendo? ¿En qué estaba pensando cuando acepté esta cita?». Doña Carmen tomó las manos de su hija entre las suyas, notando cómo temblaban ligeramente. «¿Sabes qué me contó tu abuela cuando conocí a tu papá?». Sofía negó con la cabeza, aunque había escuchado la historia 1000 veces. Sabía que su madre se la iba a contar de nuevo porque necesitaba escucharla. Me dijo: «Carmen, el dinero no hace a la persona hace al dinero. Tu papá no tenía ni un peso cuando nos conocimos, trabajaba doble turno en la fábrica para ayudar a mantener a sus hermanos menores. Pero tenía algo aquí», doña Carmen se tocó el pecho, «que valía más que todos los billetes del mundo. Pero esto es diferente, mamá. Yo no tengo dinero y él tiene demasiado. ¿Y si se da cuenta de que no encajo en su mundo? ¿Y si él se da cuenta de que tu mundo es exactamente lo que necesita?», replicó su madre con sabiduría. «Mira, mija, ese muchacho vino hasta acá a buscarte. Si solo quisiera a alguien de su clase social, habría 1.000.000 de opciones más fáciles. Pero te eligió a ti». Sofía suspiró profundamente. «Elegí un lugar en Coyoacán, la cocina de la abuela. Es donde llevaba a papá para nuestros aniversarios, ¿te acuerda?». Los ojos de doña Carmen se llenaron de lágrimas de felicidad. Era su lugar favorito. Decía que la mejor comida del mundo se hacía en cocinas pequeñas, con amor y sin pretensiones. Espero que Alejandro piense lo mismo. Mientras tanto, en su mansión de las Lomas, Alejandro se encontraba en una situación similar pero opuesta. Su closet, que ocupaba una habitación entera, estaba lleno de trajes de diseñador, camisas de seda italiana y zapatos hechos a mano. Pero por primera vez en años, no sabía qué ponerse. Rosa lo observaba con diversión maternal, mientras él se cambiaba la corbata por cuarta vez. «Joven Alejandro, si me permite el comentario, creo que está pensando demasiado», dijo Rosa, entrando al vestidor con una taza de té de manzanilla. «La señorita Sofía no se enamoró de su ropa cara cuando vino el martes». «No se enamoró de nada, Rosa», corrigió Alejandro, aunque sus mejillas se sonrojaron ligeramente. «Solo vamos a cenar como amigos». «Ajá», dijo Rosa con una sonrisa que claramente indicaba que no le creía ni una palabra. «¿Y por eso ha estado preguntando sobre restaurantes mexicanos tradicionales toda la semana?». Alejandro se detuvo en medio de ajustarse el cuello de la camisa. «Fue tan obvio. Querido muchacho, no ha estado tan nervioso desde su primer día de universidad». Rosa se acercó y le arregló la corbata con manos expertas. «¿Puedo darle un consejo que le dio su madre cuando era joven?». «Por favor». Su madre me dijo una vez: «Rosa, la elegancia no está en lo que usas, sino en cómo haces sentir a los demás cuando están contigo». Rosa terminó de arreglar la corbata y dio un paso atrás para admirar su trabajo. «Usted es un buen hombre, Alejandro. Solo sea usted mismo». Alejandro se miró en el espejo. Había elegido pantalones de mezclilla oscuros de buena calidad, una camisa blanca de algodón y una chaqueta casual de lino. Era la versión más relajada de sí mismo que había usado en público en años. «¿Crees que es muy informal?», preguntó,
sintiendo una inseguridad que no había experimentado desde la adolescencia. Creo que se ve como alguien que quiere conocer realmente a una persona especial, no impresionarla con su dinero. El restaurante, la cocina de la abuela, estaba ubicado en una casa colonial del siglo XVIII, en el corazón de Coyoacán, con paredes de adobe pintadas de amarillo mexicano y un patio interior lleno de plantas de bugambilia que creaban un techo natural de flores moradas. Las mesas eran de madera rústica, cada una diferente de las otras, y la cocina estaba a la vista de los comensales, donde 3 mujeres de mediana edad preparaban platillos tradicionales en comals de barro y ollas de peltre. Cuando Alejandro llegó en un taxi, había decidido que llegar en su Mercedes sería demasiado ostentoso. Se quedó parado en la entrada por unos momentos, respirando el aroma de especias, chiles tostados y tortillas recién hechas. Era un mundo completamente diferente a los restaurantes de 5 estrellas, donde normalmente cenaba, pero había algo cálido y auténtico en el ambiente que inmediatamente lo tranquilizó. Sofía ya estaba sentada en una mesa cerca de la fuente del patio, y cuando Alejandro la vio, sintió que se le cortaba la respiración. Llevaba un vestido sencillo de color verde esmeralda que realzaba sus ojos. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros, y tenía aplicado un maquillaje tan natural que parecía que no llevaba nada. Pero lo que más lo impactó fue la sonrisa genuina que iluminó su rostro cuando lo vio acercarse. «¿Llegaste?», dijo ella, levantándose para saludarlo. «Por supuesto que llegué», respondió él, sintiéndose más nervioso de lo que había estado en cualquier junta de negocios. «¿Dudabas que viniera?» «Tal vez un poquito», admitió Sofía con honestidad. «No sería la primera vez que alguien de tu situación cambia de opinión sobre salir con alguien como yo». La confesión golpeó a Alejandro como un puñetazo. Se dio cuenta de que Sofía había estado tan nerviosa como él, pero por razones completamente diferentes. Ella no se preocupaba por impresionarlo. Se preocupaba por ser lo suficientemente buena para él. «Sofía», dijo, tomando sus manos gentilmente, «no hay ningún lugar en el mundo donde prefiera estar en este momento que aquí, contigo». El rubor que subió por las mejillas de Sofía fue tan adorable que Alejandro tuvo que resistir el impulso de acariciar su rostro. Se sentaron en la mesa que Sofía había reservado, una esquinera que les daba privacidad, pero también les permitía observar el ambiente animado del restaurante. Una mesera joven se acercó con menús escritos a mano en pizarras pequeñas. «¿Es tu primera vez aquí?», preguntó la mesera a Alejandro, con la familiaridad típica de los restaurantes mexicanos tradicionales. «Sí, Sofía me recomendó este lugar». «¡Ah, Sofía!», exclamó la mesera, volteándose hacia ella con una sonrisa amplia. «No habías venido desde hace mucho tiempo. ¿Cómo está doña Carmen?» «Muy bien, gracias, Lupita, te manda saludos». «¿Qué le recomendarías a mi amigo aquí?», preguntó Sofía, haciendo que el corazón de Alejandro diera un pequeño salto al escuchar la palabra amigo dicha con tal calidez. Para alguien que viene por primera vez, tiene que probar el mole de la abuela Esperanza. Es la receta original de cuando abrimos hace 40 años. Y los chiles en nogada están perfectos ahorita, es temporada. Alejandro miró a Sofía inquisitivamente. «¿Qué me recomiendas tú? Todo está delicioso, pero si quieres una experiencia auténtica, el mole es obligatorio. Y tal vez podemos pedir también unos esquites para compartir». Cuando Lupita se fue con su orden, Alejandro se recostó en su silla y miró alrededor del restaurante con nueva apreciación. «Este lugar es increíble, se siente como estar en la casa de alguien». «Esa era la idea», explicó Sofía. «La familia que lo fundó quería crear un espacio donde las personas se sintieran como en casa, sin importar de dónde vinieran. Mi papá solía decir que aquí no importaba si eras doctor o albañil, todos comían el mismo mole y todos eran tratados como familia. ¿Venías mucho con tu papá?» «Cada aniversario de bodas de mis padres era una tradición sagrada». Una sonrisa melancólica cruzó su rostro. «Papá decía que el amor verdadero se celebraba mejor en lugares que te hacían sentir auténtico». Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Suena como un hombre muy sabio». «Lo era. También era electricista. Trabajaba turnos dobles para que yo pudiera estudiar enfermería. Nunca tuvo mucho dinero, pero tenía algo más valioso». Sofía pausó, mirando directamente a los ojos de Alejandro.
Tenía la habilidad de hacer que cada persona que conocía se sintiera importante y valorada. ¿Heredaste eso de él? ¿Tú qué crees? Alejandro sonrió. Creo que sí. Desde el momento en que apareciste en mi puerta, me has hecho sentir diferente, mejor. El momento fue interrumpido por la llegada de Lupita con una cesta de tortillas recién hechas y 2 tazas de café de olla. El aroma del café mezclado con canela llenó el espacio entre ellos, creando una atmósfera de intimidad cálida. Ahora es mi turno de hacer preguntas, dijo Sofía, rompiendo una tortilla y ofreciéndole la mitad. ¿Cuál es el lugar más auténtico donde has comido? Y no me digas que algún restaurante de 5 estrellas. Alejandro rió, sorprendido por la pregunta directa. Honestamente, creo que va a sonar patético. Inténtalo. El puesto de tacos al pastor que está a 2 cuadras de mi oficina. A veces, cuando las juntas se vuelven insoportables, me escapo y como ahí. El señor que los hace se llama Don Roberto, y siempre me pregunta por qué como solo cuando estoy estresado. Sofía sonrió. No suena patético, suena humano. La cena se extendió por más de 3 horas, con la conversación fluyendo tan naturalmente que ninguno de los dos se dio cuenta de cómo el restaurante se fue vaciando gradualmente hasta que quedaron como los únicos clientes. El mole había resultado ser una revelación para Alejandro, una sinfonía compleja de sabores que nunca había experimentado en los restaurantes elegantes que frecuentaba. Pero más que la comida, lo que lo tenía completamente cautivado era la mujer sentada frente a él. Sofía había resultado ser mucho más compleja de lo que había imaginado inicialmente. Hablaba con pasión sobre su trabajo, pero también tenía un sentido del humor seco que lo tomaba por sorpresa constantemente. Conocía de literatura tanto como él. Había leído a Octavio Paz y Carlos Fuentes en ediciones de bolsillo que compraba en el mercado de libros usados, y tenía opiniones bien formadas sobre todo, desde la política mexicana hasta la crisis del sistema de salud público. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de mi trabajo?, le preguntó Sofía mientras compartían un flan de postre que Lupita había insistido en traerles por cortesía de la casa. ¿Qué? Los momentos pequeños. Cuando un paciente anciano te agradece por ayudarlo a caminar al baño porque significa que puede mantener su dignidad, o cuando una madre primeriza finalmente logra que su bebé se prenda para amamantar después de días de intentos. Son momentos que no aparecen en ningún expediente médico, pero que cambian vidas. Alejandro asintió pensativamente. En mi trabajo todo se mide en números. Metros cuadrados construidos, ganancias trimestrales, porcentajes de ocupación. A veces olvido que detrás de cada proyecto hay familias reales con historias reales. ¿Por eso te gusta tanto el proyecto de vivienda accesible? Sí, es el único lugar donde siento que estoy construyendo más que edificios. Estoy construyendo posibilidades. Sofía lo miró con una nueva comprensión. No eres lo que esperaba cuando abriste esa puerta el martes pasado. ¿Qué esperabas? Un hombre rico y arrogante que me daría una propina condescendiente y me mandaría de vuelta a mi lugar. Sofía sonrió tímidamente. En cambio, encontré a alguien que habla de construcción como si fuera poesía y que se escapa de las juntas para comer tacos con Don Roberto. Cuando finalmente salieron del restaurante, ya eran casi las 11 de la noche. Las calles empedradas de Coyoacán brillaban bajo las luces amarillas de las farolas coloniales, y el aire nocturno estaba perfumado con el aroma de las flores de jacaranda de los árboles cercanos. ¿Te llevo a casa?, preguntó Alejandro, pero Sofía negó con la cabeza. ¿Te importaría si caminamos un poco? Me encanta Coyoacán de noche, y no tengo prisa porque termine esta noche. Caminaron lentamente por las calles coloniales, pasando frente a la casa azul de Frida Kahlo, cerrada a esa hora pero iluminada tenuemente, y luego hacia el jardín central con su kiosco de hierro forjado, donde algunas parejas jóvenes aún se sentaban en las bancas conversando en voz baja. ¿Puedo hacerte una pregunta personal?, dijo Alejandro mientras se sentaban en una banca bajo un árbol de jacaranda. Claro, ¿alguna vez sientes que tu vida está atrapada? ¿Como si estuvieras viviendo la vida que se supone que debes vivir en lugar de la vida que realmente quieres? Sofía consideró la pregunta cuidadosamente. A veces, especialmente cuando veo a mis compañeras de la universidad que estudiaron en el extranjero
o que trabajen en clínicas privadas con mejores horarios y mejor paga. Pero luego pienso en mis pacientes, en mi mamá, en las personas que dependen de mí, y me doy cuenta de que tal vez la vida que se supone que debo vivir y la vida que realmente quiero no son tan diferentes. ¿Y cómo sabes cuál es la diferencia? Creo que la vida que realmente quieres es aquella en la que puedes mirarte en el espejo todas las noches y estar en paz con las decisiones que tomaste ese día. Sofía se giró hacia él. ¿Tú puedes hacer eso? Alejandro guardó silencio por un largo momento, mirando las estrellas apenas visibles a través del smog citadino. No siempre. Hay muchas decisiones que tomo por obligación, por expectativas, por miedo al cambio. A veces siento que estoy viviendo la vida que mi padre diseñó para mí, no la que yo elegiría. ¿Y cuál sería la vida que tú elegirías? Honestamente, no lo sé. Esa es la parte más aterradora. Alejandro se giró hacia ella, sus ojos brillando bajo la luz de la farola. Pero esta noche, por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy exactamente donde quiero estar. El corazón de Sofía comenzó a latir más rápido cuando vio la intensidad en los ojos de Alejandro. Había algo en la manera en que la estaba mirando que la hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo, pero también la aterraba por la velocidad con la que sus sentimientos estaban desarrollándose. «Alejandro», comenzó a decir, pero él levantó suavemente su mano para detenerla. «Sé lo que vas a decir, que somos demasiado diferentes, que esto no puede funcionar, que vivimos en mundos incompatibles». Su voz era suave pero firme. «Pero ¿y si por una vez no pensáramos en todas las razones por las que algo no debería funcionar, y simplemente intentáramos?» Sofía sintió como si estuviera parada al borde de un acantilado, con la opción de dar un paso hacia atrás hacia la seguridad o saltar hacia lo desconocido. Toda su vida había sido cuidadosa, práctica, responsable, pero algo en la manera en que Alejandro la miraba la hacía querer ser valiente por una vez. «Una vez», susurró, apenas audible, «solo por esta noche». Alejandro se acercó lentamente, dándole tiempo de cambiar de opinión, pero Sofía no se movió. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si todas las luces de la ciudad se hubieran encendido al mismo tiempo. El beso fue suave al principio, tentativo, pero cuando Sofía respondió, se profundizó con una pasión que ninguno de los dos había anticipado. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Alejandro apoyó su frente contra la de ella, y Sofía pudo sentir el temblor en sus manos cuando las puso sobre sus mejillas. «Sofía», murmuró su nombre como una oración. «¿Qué hemos hecho?», preguntó ella, aunque no sonaba arrepentida, solo sorprendida por la intensidad de lo que había sentido. «Creo que acabamos de complicarnos la vida de la manera más hermosa posible». Caminaron de regreso hacia donde Alejandro había dejado el taxi esperando. Había convenido con el conductor de que lo esperara toda la noche, y durante el trayecto hacia el barrio de Sofía, mantuvieron las manos entrelazadas en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando llegaron a la vecindad donde vivía Sofía, el contraste con las lomas era tan marcado que casi parecía que habían viajado a una ciudad diferente. Las calles estrechas, las casas pequeñas con fachadas coloridas pero desgastadas, la ropa colgando en los patios, los sonidos de música y conversaciones que se filtraban desde las casas cercanas, todo era un recordatorio visceral de cuán diferentes eran sus realidades. ¿Quieres subir a conocer a mi mamá?», preguntó Sofía, inmediatamente sintiéndose tonta por la invitación. ¿Qué iba a pensar un millonario de su pequeña casa de 2 cuartos? Pero Alejandro sonrió con genuina emoción. «Me encantaría conocerla». Doña Carmen estaba despierta, leyendo una fotonovela en la sala pequeña pero acogedora, cuando Sofía abrió la puerta. Se había quedado esperando a que su hija regresara, aunque había fingido que solo estaba leyendo para pasar el tiempo. «Mamá, te presento a Alejandro Herrera. Alejandro, ella es mi mamá, Carmen Mendoza». Alejandro se acercó a doña Carmen con respeto genuino y, para sorpresa de Sofía, se inclinó ligeramente en una reverencia tradicional. «Es un honor conocerla, señora Carmen. Sofía me ha hablado mucho de usted». Doña Carmen estudió al joven hombre frente a ella con los ojos experimentados de una madre que había criado sola a una hija. Vio la ropa cara pero modesta,
la manera respetuosa en que se dirigía a ella, y especialmente la forma en que miraba a Sofía cuando pensaba que nadie lo estaba observando. «Siéntate, muchacho», dijo finalmente, señalando el sofá. «Sofía, prepara café para tu amigo». Mientras Sofía estaba en la cocina, doña Carmen interrogó sutilmente a Alejandro sobre su trabajo, su familia y sus intenciones con su hija. Alejandro respondió cada pregunta con honestidad, pero cuando doña Carmen le preguntó directamente si entendía las diferencias entre sus mundos, él pausó. «Señora Carmen, no voy a pretender que no existen diferencias importantes entre Sofía y yo, pero también he aprendido que las diferencias pueden ser fortalezas si dos personas están dispuestas a aprender una de la otra». «¿Y estás dispuesto a aprender?» «Sí, señora, muy dispuesto». Cuando Sofía regresó con el café, encontró a su madre y a Alejandro riendo por una historia que él le estaba contando sobre un malentendido en una obra de construcción. Vio la manera en que él trataba a su madre, no con condescendencia o caridad, sino con genuino respeto y afecto, y sintió que algo dentro de su corazón se acomodaba en su lugar. Después de que Alejandro se fue, prometiendo llamarla al día siguiente, Sofía se sentó con su madre en la sala pequeña. «¿Y bien?», preguntó Sofía. «¿Qué piensas de él?». Doña Carmen consideró su respuesta cuidadosamente. «Pienso que es un buen hombre que ha estado solo demasiado tiempo. También pienso que está enamorándose de ti muy rápidamente». «¿Y eso es malo?». «No, mija, pero puede ser complicado. Él va a tener que decidir qué es más importante, la vida cómoda que ya conoce o la vida real que puede construir contigo. Y tú vas a tener que decidir si estás dispuesta a enfrentarte a un mundo que va a juzgarte por no ser lo que ellos esperan». Sofía asintió, sabiendo que su madre tenía razón. Lo que había comenzado como un simple acto de honestidad se estaba convirtiendo en algo mucho más complejo y potencialmente doloroso. «Vale la pena el riesgo, mamá». Doña Carmen sonrió y acarició el cabello de su hija. «El amor verdadero siempre vale la pena el riesgo, mija. La pregunta es si están los dos dispuestos a luchar por él». Los siguientes 3 semanas pasaron como en un sueño. Alejandro y Sofía comenzaron a verse regularmente, creando una rutina preciosa pero complicada que giraba alrededor de los horarios del hospital. Él la recogía después de sus turnos nocturnos para desayunar en pequeñas fondas que Sofía le enseñaba por toda la ciudad, lugares donde el café costaba 10 pesos y las quesadillas se hacían en comals de barro que habían pasado de generación en generación. Alejandro descubrió un México que había vivido a su lado toda la vida, pero que nunca había realmente conocido. Aprendió que existía una diferencia enorme entre los tacos de canasta que vendía doña Lupita en la esquina del hospital y los tacos gourmet que servían en los restaurantes de Polanco. Entendió por qué Sofía prefería comprar flores en el mercado de Jamaica en lugar de en las floristerías elegantes, no solo por el precio, sino por las historias que cada vendedor compartía sobre las flores que cultivaba. Por su parte, Sofía experimentó un mundo de posibilidades que nunca había imaginado. Alejandro la llevó al Museo Franz Mayer para una exposición privada de arte colonial mexicano, donde ella pudo apreciar piezas que había visto solo en libros de la biblioteca. La llevó a conciertos de música clásica en Bellas Artes, aunque ella admitió que prefería la música de mariachi de la Plaza Garibaldi, pero con cada encuentro también se hacían más evidentes los obstáculos que enfrentaban. La primera señal de problemas llegó un viernes por la noche, cuando Alejandro llevó a Sofía a una cena de negocios informal con algunos de sus socios. El restaurante, ubicado en la azotea de un hotel de lujo en Polanco, tenía una vista espectacular de la ciudad, pero el ambiente era frío y artificial. Los socios de Alejandro, hombres y mujeres de su edad, vestidos con ropa que costaba más que el salario mensual de Sofía, la trataron con una cortesía superficial que no lograba ocultar su curiosidad y, en algunos casos, su desdén apenas disimulado. «¿Y a qué te dedicas, Sofía?», preguntó Patricia Villanueva, una arquitecta que había trabajado en varios proyectos con Alejandro. Su sonrisa era perfecta, pero sus ojos eran calculadores. «Soy enfermera en el Hospital General de México», respondió Sofía, notando inmediatamente cómo la expresión de Patricia cambiaba sutilmente. «¡Qué noble!», dijo Patricia, pronunciando la palabra como si dejara un sabor amargo en su boca.
Debe ser muy gratificante ayudar a los menos afortunados. Sofía sintió que se le encendían las mejillas, no por vergüenza, sino por indignación. Es gratificante ayudar a las personas cuando más lo necesitan, independientemente de su situación económica. El intercambio se volvió más tenso cuando Roberto Castillo, un desarrollador inmobiliario que competía constantemente con Alejandro, decidió unirse a la conversación. Alejandro, nunca te había visto con alguien tan auténtico, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Debe ser refrescante salir con alguien que no está interesada en tu dinero. Alejandro se tensó visiblemente. Sofía está aquí porque quiero que esté aquí, Roberto, y sugiero que mantengas tus comentarios sobre nuestras motivaciones para ti mismo. Pero el daño ya estaba hecho. Sofía pudo ver las miradas que se intercambiaban alrededor de la mesa, los susurros discretos, las sonrisas condescendientes. Se dio cuenta de que para estas personas, ella era una curiosidad, un experimento social de Alejandro, no una mujer digna de respeto. Cuando salieron del restaurante, Sofía estaba inusualmente silenciosa. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro mientras esperaban el valet parking. ¿Siempre es así? ¿Cómo qué? ¿Siempre tratan a las personas como si fueran especímenes en un laboratorio? ¿Como si mi valor como ser humano se pudiera medir por la marca de mi bolsa o el costo de mi vestido? Alejandro suspiró profundamente. No todos son así, pero sí, muchos sí. He estado tan inmerso en ese mundo por tanto tiempo que había olvidado cómo se siente ser juzgado por esos estándares. No es que me sienta mal por lo que tengo o lo que no tengo, explicó Sofía, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Es que me siento mal por la manera en que me ven, como si fuera un proyecto de caridad o una fase que estás pasando. Alejandro se detuvo abruptamente y tomó sus manos. Sofía, mírame. Tú no eres una fase. Tú no eres un proyecto. Tú eres la persona más real y valiosa que he conocido en mi vida. Pero Sofía pudo ver la duda en sus ojos, la comprensión de que el camino que habían comenzado a caminar juntos era mucho más complicado de lo que cualquiera de los dos había anticipado. 3 días después del desastroso diner, Alejandro recibió una llamada que cambiaría todo. Su asistente, María Elena, le informó que su padre había regresado inesperadamente de su viaje de negocios en Europa y quería verlo inmediatamente en la oficina. Eduardo Herrera era un hombre de 62 años que había construido su imperio inmobiliario desde cero, empezando como un simple albañil en Guadalajara y transformándose en uno de los desarrolladores más poderosos del país. Era un hombre que no toleraba la debilidad y que veía cada aspecto de la vida como una transacción comercial que podía ganarse o perderse. «Hijo», dijo Eduardo sin levantar la vista de los documentos en su escritorio cuando Alejandro entró a la oficina, «necesitamos hablar». Alejandro se sentó frente a su padre, notando inmediatamente la tensión en sus hombros. «¿De qué quieres hablar?» «De tu nueva distracción». Eduardo finalmente levantó la vista, y sus ojos grises eran duros como el acero. «Me han llegado reportes interesantes sobre tus actividades sociales recientes». El corazón de Alejandro se hundió. Sabía exactamente de qué estaba hablando su padre. ¿Reportes de quién? Roberto Castillo se tomó la libertad de informarme sobre tu nueva compañía. Una enfermera, según entiendo, del barrio de Doctores. La manera despectiva en que su padre pronunció las palabras hizo que Alejandro sintiera una oleada de protectividad hacia Sofía. Su nombre es Sofía Mendoza y es una mujer extraordinaria. Estoy seguro de que es muy simpática, dijo Eduardo, pronunciando la palabra como si fuera un insulto. Pero, Alejandro, tienes responsabilidades. Con esta empresa, con nuestra familia, con tu futuro. No puedes permitir que una infatuación juvenil arruine todo lo que hemos construido. ¿Arruinar? ¿Cómo puede Sofía arruinar algo? Eduardo se levantó de su silla y caminó hacia la ventana que daba vista a la ciudad. Estamos a punto de cerrar el proyecto más grande en la historia de esta empresa. Un complejo de uso mixto en Santa Fe que va a valer más de 2.000 millones de pesos. Los inversionistas japoneses que van a financiarlo son muy conservadores, muy tradicionales en sus valores familiares. Alejandro comenzó a entender hacia dónde se dirigía la conversación y no le gustaba. Si apareces en eventos públicos con una enfermera de un barrio popular, ¿qué mensaje crees que eso manda
sobre tu estabilidad, tu juicio, tu capacidad para liderar esta empresa. Manda el mensaje de que soy un hombre capaz de ver el valor en las personas más allá de su cuenta bancaria, replicó Alejandro, su voz subiendo de volumen. Manda el mensaje de que eres un hombre que no entiende su posición en la sociedad, corrigió su padre fríamente. Alejandro, puedes divertirte con quien quieras en privado, pero públicamente necesitas a alguien que complemente tu estatus, no que lo comprometa. ¿Como Valeria? Valeria era perfecta para ti, de buena familia, educada, sofisticada. Si no hubieras sido tan estúpido como para rechazarla. Valeria era una cazafortunas que trató de chantajearme, explotó Alejandro. Valeria era una mujer que entendía las reglas del juego, replicó su padre sin inmutarse. Esta enfermera tuya, por más dulce que sea, nunca va a entender el mundo en el que vivimos. Va a ser una carga, un recordatorio constante de que no pertenece aquí. Las palabras de su padre golpearon a Alejandro como una bofetada física. Parte de él sabía que había algo de verdad en lo que decía. Había visto la incomodidad de Sofía en la cena, había notado las miradas de desdén de sus colegas. «Tienes una semana, Alejandro», continuó Eduardo, regresando a su escritorio. «Una semana para terminar esta relación de manera limpia y discreta. Después de eso, espero que regreses al tipo de vida social que corresponde a tu posición». «¿Y si no lo hago?». Eduardo lo miró con una mezcla de decepción y determinación. «Entonces vas a descubrir qué tan dispuesto estoy a proteger el futuro de esta empresa, incluso de mi propio hijo». Alejandro se levantó lentamente, sintiendo como si el mundo se hubiera inclinado en su eje. «No puedo creer que me estés pidiendo que elija entre la empresa y la persona que amo». «No te estoy pidiendo que elijas», dijo Eduardo con una sonrisa fría. «Te estoy diciendo cuál es la elección correcta. La pregunta es si tienes la madurez para tomarla». Esa noche, Alejandro se sentó en su oficina privada en casa, mirando el teléfono durante horas. Sabía que debía llamar a Sofía, pero no sabía qué decirle. ¿Cómo le explicaba que el amor no siempre era suficiente para superar las barreras que el mundo ponía frente a ellos? ¿Cómo le decía que tal vez su padre tenía razón, que tal vez estaba siendo egoísta al arrastrarla a un mundo que nunca la aceptaría completamente? Cuando finalmente marcó su número, sus manos temblaban. «Hola, Alejandro», contestó Sofía, y el simple sonido de su voz casi fue suficiente para hacerlo cambiar de opinión. «Sofía, necesitamos hablar. ¿Puedes venir mañana? Hay algo importante que necesito decirte». Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. «¿Es sobre la cena del viernes?» «En parte, sí. Alejandro, si esto es sobre lo que dijeron tus amigos...» «No son mis amigos», la interrumpió rápidamente. «Y esto es sobre algo más grande que eso». Otra pausa. «¿Más grande cómo?». Alejandro cerró los ojos, sintiendo como si estuviera a punto de traicionarse a sí mismo y a la mujer que amaba. «Ven mañana, por favor. Te explico todo». Después de colgar, Alejandro se quedó sentado en la oscuridad de su oficina, sabiendo que estaba a punto de tomar la decisión más difícil y posiblemente la más destructiva de su vida. Pero también sabía que tenía que proteger a Sofía del mundo que lo había creado, incluso si eso significaba protegerla de él mismo. Al día siguiente, cuando Sofía llegó a su casa con una sonrisa esperanzada y un pequeño cactus en maceta que había comprado en el mercado, «Para que tengas algo vivo en tu oficina», le había dicho, Alejandro supo que estaba a punto de romperle el corazón a la única mujer que había logrado romper el suyo, y al hacerlo, se dio cuenta de que tal vez su padre tenía razón sobre una cosa. Algunos mundos nunca estaban destinados a encontrarse, sin importar cuánto amor hubiera de por medio. Pero mientras miraba los ojos confiados de Sofía, Alejandro también se preguntó si el precio de mantener su mundo intacto valía la pena perder la única cosa real y verdadera que había encontrado en su vida. La respuesta a esa pregunta determinaría no solo su futuro, sino el tipo de hombre que elegiría ser por el resto de su vida.